Ministro, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Cristian, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Ministro, a ver, empecemos, porque finalmente, usted me lo decía antes de empezar el programa, hubo una situación anómala en la cual un representante, o digamos un sindicato con su representación oficial, pues no tenía la legitimidad al parecer de muchos profesores, y aparece esta figura de Pedro Castillo, quien, algunas voces dicen, lo que pedía también era un reconocimiento oficial de parte del gobierno a su disque representación sindical. ¿Cuál es un poco la situación del SUTEP y de los profesores? Lo has descrito en forma resumida muy bien. Esta se ha constituido en una situación absolutamente anómala en la negociación de un planteamiento colectivo de los profesores. El único sindicato registrado como debe jurídicamente valedero en el registro de sindicatos en el país ante el Ministerio de Trabajo es el SUTEP Central. Ok. Por lo tanto, la representación jurídica existe y no ha sido cuestionada legalmente hasta el momento. Sin embargo, lo que es evidente es que el SUTEP Central no tiene en este momento una representatividad efectiva de por lo menos la mayoría de los maestros a nivel nacional. Y esta negociación ha sido llevada adelante mediante interlocutores que, si bien tienen representatividad social o popular, no tienen una representatividad jurídica que va acorde con ello. Por eso es que la negociación ha sido tan atípica. No ha sido la típica negociación de un gremio sindical con un empleador, llámese los profesores del país representados por sus dirigentes elegidos e inscritos con el Ministerio de Educación. Recordemos que las negociaciones en el Estado las lleva cada sector y que por lo tanto en ese proceso los acuerdos que se tomen tienen validez jurídica. Solamente falta firmar un acta recordando los acuerdos y eso tiene rango de ley, se tiene que cumplir. En lo que ha ocurrido con las organizaciones que lidera el señor Castillo es que los acuerdos se han tenido que ir negociando en ámbitos distintos a los tradicionales, con interlocutores que han ido cambiando en el tiempo, con plataformas de lucha que también han ido variando, acuerdos que se llegaban preliminarmente y se retractaban y que finalmente hubiera concluido todo probablemente el fin de semana pasado cuando hubo esa maratón de reuniones apoyados por determinados números de congresistas y había un documento, un acta donde iba a firmar la ministra de Educación y donde iba a firmar el señor Castillo. Evidentemente ese documento no iba a tener un valor legal porque el señor Castillo no tiene una representatividad jurídica de los maestros, pero iba a tener un valor efectivo porque la ministra se iba a comprometer a hacerlo valer, como lo ha hecho a través del decreto de urgencia que ha salido. Entonces, lo preocupante de esto, Cristian, y es donde hemos estado nosotros trabajando, apoyando al Ministerio de Educación, dando pautas de cómo tener que llevar adelante determinados momentos críticos de la negociación, pero sobre todo viendo esto de ahora en adelante, en el momento que esto concluya, que esperemos sea muy pronto, el gremio de profesores va a tener que reconstituir su base sindical y lo va a tener que hacer de una manera legal para que la voluntad de los profesores, si es la de realmente hacer un cambio importante, se plasme en procesos que están normados por ley. ¿Cuáles son esos procesos normados por ley? Porque también sería una pregunta válida. ¿Ganaría Pedro Castillo como finalmente dirigente, como cabeza del SUTEP o no necesariamente? Primero lo que tienen que definir los maestros a nivel nacional, si es que quieren hacer un cambio y quieren de alguna manera cambiar la situación vigente de una unidad central para todo el país, es primero decidir, ¿necesitamos una organización central que aglutine a todas las regiones o requerimos de repente sindicatos macrorregionales o de repente sindicatos de cada región? El trabajador del magisterio, como cualquier trabajador en el Perú, tiene la plena libertad de tomar su mejor decisión, pero lo tiene que hacer de una manera estructurada, democrática y documentada. ¿Documentada qué significa? Estatutos del sindicato. Estatutos que determinan cómo se eligen a las autoridades. Tercer tema, ¿qué responsabilidad y qué cargos tienen las autoridades? Cuarto tema, registrar todo ello en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio valida que todo esté en orden, que haya habido actos democráticos, que los estatutos reflejen las naturales condiciones de un sindicato, que las autoridades elegidas estén elegidas para cargos que corresponden de acuerdo a la estructura sindical que la ley peruana marca y que las personas indicadas en esas
elecciones no tengan impedimento legal para poder ejercerlas. ¿Cuándo fue la última elección y cuándo fue la última vez que el Ministerio de Trabajo validó? Debo entender que con la presidencia, ayúdeme por favor con el nombre del actual dirigente que lidera el SUTEP, de Patria Roja. Usted se acordará el nombre, ¿no? O sea, el nombre del actual dirigente de Patria Roja, el señor Velázquez. El señor Velázquez, ok. Esa fue la última vez que, digamos, se eligió, sí, claro. Hay elecciones universales entre todos los profesores. Me imagino que la representación que el señor Velázquez tiene ha sido también validada justamente por el Ministerio de Trabajo. En su momento fue validada. ¿Y ¿cuándo? ¿En qué año? En el gobierno anterior. En el gobierno anterior, no recuerdo el año. Creo que fue el 2014. Ok, 2014. ¿Cuánto tiempo duran las presidencias del SUTEP? Depende de los estatutos de cada sindicato y pueden ser indefinidos hasta que hayan elecciones convocadas por las propias bases. En este caso están vigentes. Okay. No hay un plazo perentorio en este caso para que esa elección sea inmediatamente revalidada. ¿Y qué pasa? Pero sin embargo, las bases, los trabajadores pueden, primero, si en algunos casos como el que existen agremiaciones regionales que responden al SUTEP central, algunas existen como Cusco, por ejemplo. Cusco tiene un registro sindical regional, pero está adherido al SUTEP central. Esas pueden simplemente desafiliarse con mayoría de votos de sus partidarios en esa región. Otras regiones pueden comenzar a constituir movimientos regionales que quieren independizarse. Y luego, si varias de ellas comienzan a juntarse y si eventualmente llegan a tener más del 50% de los trabajadores nacionales. Ellos son los prioritarios, digamos, en la representación de la... ¿Cuántos hay actualmente? Solamente uno, el SUTEP. Solo uno. Y desde mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Claro, es difícil decir qué le convendría al Estado, porque finalmente el gobierno no va a decir nosotros finalmente es lo que le conviene a los maestros y ellos tendrán que decidir. Pero no habla, digamos, de una falta de legitimidad en la actual dirigencia del SUTEP, la situación por la cual hoy pasamos. Habla de una clarísima falta de legitimidad jurídica y legal, ¿correcto? Clarísima. Por eso es que el señor Castillo tenía tanto interés en esa reunión que tuvo con la ministra de Educación hace algunas semanas, con el señor Castillo, cara a cara. Y varios dirigentes que lo respaldaban al señor Castillo. La ministra lo ha declarado. En vez de estar negociando los puntos del pliego, el señor Castillo buscaba un reconocimiento de la ministra. Y la ministra le dijo lo que es correcto. Señor Castillo, ese reconocimiento no me corresponde a mí como Ministerio de Educación, le corresponde al Ministerio de Trabajo. Correcto. Entonces, por eso es que era tan importante para el señor Castillo. Y usted no se la puede dar tampoco si es que finalmente esto no nace de los propios maestros. Yo se la puedo dar únicamente, yo no se la puedo dar cara a cara al señor Castillo, ¿correcto? Yo se la tengo que dar a un proceso que, habiendo sido validado y habiendo no tenido tachas jurídicas en el camino, termina con documentación en la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo que convalida que ese sindicato tiene derecho a constituirse. Eso es un proceso que tiene que partir de las bases, en el cual nosotros como ministerio sí podemos asesorar a los que quieren conformar un sindicato para indicarles cómo tienen que derivar sus acciones, pero la voluntad del trabajador es la que marca absoluta y con total libertad sus decisiones. Por eso es que hay una gran responsabilidad de los maestros a partir de esto. Pero haciendo esa diferenciación que me enseñaron en Derecho entre legitimidad y legalidad, finalmente entendiendo legitimidad como el reconocimiento de una gran cantidad de maestros. Uno también, perdón, podría, digamos, encarar el tema desde otra perspectiva y decir, bueno, efectivamente, el señor Pedro Castillo no tiene ninguna legalidad, pero parece que sí tiene legitimidad. Por supuesto. Y viceversa, es decir, el señor Velázquez parece que tiene la legalidad, pero no tiene legitimidad. Totalmente de acuerdo. Y es lo que hemos dicho. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto medio? Estamos en una crisis de representatividad, ¿correcto? Es claro y evidente que el señor Castillo y otros dirigentes regionales que lo están apoyando al señor Castillo tienen una legitimidad social. Correcto, pero ¿cómo perdió legitimidad el señor Velázquez? Si es que se supone que él llevaba la legitimidad y la legalidad. Probablemente eso es una respuesta que tenga que darle al propio señor Velázquez en una autocrítica del SUTEP central. Y también entender bien por qué tenemos en las regiones tantos profesores que no se sienten representados por ellos. Entonces, por eso es que el gobierno, en medio de esta situación, tuvo que entrar en una negociación sui generis, anómala, en donde la ministra lidera un equipo que técnicamente lleva adelante la negociación, pero de manera muy errática, principalmente por lo cambiante de las posiciones de la contrapartida sindical. Entonces, acuerdos que se iban tomando y que en un proceso normal de negociación colectiva, por más dura
y difícil que esta pudiera ser, se van pues marcando etapas. ¿A ¿no cuál es se cierto? refiere fundamentalmente? Que una representación legal como la que tiene Velázquez y no del Castillo, finalmente lo lleva a uno, como es un congresista, que cada vez que tiene que votar una ley, no tiene que volver a preguntarle obviamente a todos sus electores, sino que tiene esa representación. Eso era lo que faltaba con Castillo. ¿O no habrá sido esa un arma para justamente también salir del tema de firmar y de comprometerse? Tengo que ir a las bases, por ende, no tengo la responsabilidad de firmar en este momento. No puedo aseverarlo, pero yo creo que es parte de lo que ha ocurrido. Yo creo que conforme ha ido avanzando la negociación y se ha dado avances importantes en torno a recibir y resolver los problemas de los profesores. Y solucionar finalmente. En el momento en donde ya se había llegado a un preacuerdo verbal y ya tenía que firmarse esa acta que luego se iba a formalizar a través del decreto de urgencia, el señor Castillo probablemente ha visto una situación en donde políticamente, de repente, especulo, le convenía seguir prolongando esta situación para generar adhesiones. Hemos visto que en la semana se le han adherido otros gremios sindicales. Hemos visto que él tiene un protagonismo importante en los medios, en la voz que él tiene, lo reciben en el Congreso, está en la Plaza de San Martín. Todo ello me suena un poco más como una cosa más política que de defensa de reconocimientos gremiales de los profesores, ¿correcto? Entonces yo no estoy aseverando ello, pero parecería ser que el señor Castillo en el momento final no decidió tomar el paso para cerrar esta negociación. No por un tema de las bases, sino más bien por un interés personal que es una hipótesis, es lo que usted especula. Es una hipótesis, pero lo que queda claro es que aseverar. no firmó finalmente un acuerdo que se supone sí tomaba en cuenta todos los que habían sido los pedidos de la Efectivamente, y que la ministra los ha descrito muy bien. Los incrementos salariales, las condiciones laborales entre contratados y permanentes, etcétera. Ahora, nos queda claro... Y nos hemos atracado, en un punto muy específico, que es la de las evaluaciones, en donde es evidente que con una buena voluntad esto ya se hubiera resuelto hace bastantes días. ¿Cómo cuál, por ejemplo? ¿Cuál buena voluntad? Por ejemplo, entender que la ministra está explicando con mucho detenimiento que no es punitivo. Que no es punitivo y que además la ministra ha dicho, seguiremos revisando los temas región por región para entender la problemática de cada región, entender cómo el proceso de evaluación se puede tener que ajustar para la situación socioeconómica, geográfica de cada región y trabajaremos juntos con los maestros. Creo que más que eso, ¿qué puede decir la ministra? Salvo llegar a decir, pues no hay evaluaciones. Correcto. Ahora, me queda claro que tienen el diagnóstico bastante correcto de la situación actual. La pregunta es, hubiese sido mejor haber tenido el diagnóstico hace algún tiempo y haber jugado justamente con este tema. La falta de legitimidad del señor Velázquez, la falta de legalidad de Castillo. O sea, no se pudo haber prevenido esta situación y haber justamente ido... Y después del otro tema, usted dentro de la experiencia del Ministerio de Trabajo, ¿cuál es la opción B? Porque claro, cuando uno sabe que no hay, es una situación anómala de negociación, como usted plantea, tienes que tener un plan B, que por ahí sea, bueno, pasar de las dirigentes que no tienen legalidad, pero parece que tienen legitimidad, y ir directamente finalmente a los profesores. ¿No han faltado esas dos cosas? Un diagnóstico previo y también este plan B. Hay que hacer autocríticas, y yo estoy de acuerdo con eso. Creo que la situación tal como derivó finalmente no fue prevista por ninguno de los actores del sector del Poder Ejecutivo. Ni el Ministerio de Educación, ni el Ministerio de Trabajo pudieron adelantar lo que estaba por ocurrir, ¿correcto? Seguramente hubiéramos tomado medidas... Lo que estaba ocurriendo ya, perdón, ministro, estaba ocurriendo. En el sentido de que estaba partido el SUTEP. Por supuesto, pero no perdamos de vista también, Cristian, quien empezó la problemática de la huelga fue la región Cusco. Sí, es cierto. Y la región Cusco termina solucionándolo. Sí. Entonces, aparecen luego otros actores y esto va comenzando a tener como un crecimiento exponencial muy rápido. Entonces, tampoco es que hubo un gran tiempo para un planeamiento muy específico, ¿correcto? Y yo sí creo que la ministra de Educación y su equipo técnico han hecho un trabajo extraordinario, yendo a las regiones, conversando con las personas, estando con los maestros, explicando los temas, pero creo que había una dirigencia que los representaba, que estaba buscando una aglomeración de fuerzas de otra naturaleza. Y creo que finalmente termina eso en la parte final con el señor Castillo liderando
una situación multirregional. Ok, la parte del plan B, ministro, ¿qué se pudo haber hecho? Usted tiene también experiencia en negociaciones, sector privado, sector público, ¿qué se podría haber hecho? O sea, el plan B, por ahí, los representantes no. ¿Cómo le hacemos que finalmente ese decreto de urgencia 003, que es compromiso de la ministra del gobierno, llegue a oídos de un universo de profesores que diga, bueno, muy radical estos dirigentes que me dicen representar, yo prefiero volver? ¿Cómo hacer eso? Porque se han tirado más bien en contra de la ministra al decir que cuando ofreció justamente estos beneficios, el tema del puente aéreo para que vuelvan, más bien lo ha utilizado como un arma para nuevamente fortalecerse y crear un antagonismo contra el gobierno. A ver, yo creo, Cristian, es mi lectura, que ya está comenzando a ceder un poquito toda esa corriente. Okay. Yo creo que ya los profesores, ante las medidas que ha tomado el Ministerio de Educación y el gobierno para comunicar de mejor forma lo que se ha conseguido, y se ha llegado de forma ya directa a miles de profesores a través de mensajes, a través de emisarios, a través de comunicados, creo que hay más conocimiento de todo lo bueno que se ha conseguido para los profesores, de todo lo bueno que el gobierno está otorgando para los profesores. Creo que al margen de cómo ha sido, esta ha sido una negociación que ha concluido con aspectos favorables para el profesorado. Y creo que está muy bien, creo que se han articulado condiciones para que el profesor sea más reconocido, mejor remunerado, más protegido en su trabajo. Yo creo que los profesores, que en un 99% del país no están politizados, se están dando cuenta de que ya no hay mucha razón para no estar en clases. Y entonces creo que sí está surtiendo efecto el mensaje del Ministerio de Educación y del Gobierno. Por otro lado, este mes ya se comenzaron a descontar los haberes. A eso justamente quería llegar un poquito las sanciones, porque se habla de las sanciones, ¿no? Obviamente el descuento de haberes, la contratación de nuevos maestros, que también es algo que ha saltado inmediatamente Pedro Castillo, y también imagino el despido de algunos. ¿Cómo van a coordinar eso? Porque claro, dentro de las nuevas funciones de los gobiernos regionales pasan muchas de estas sanciones también. ¿Eso los coordinas con el Ministerio de Trabajo? ¿Cómo es ese trabajo? No, vamos por partes. Primero, vamos a precisar un término que yo siempre trato de que no se confunda. El descuento de los haberes por los días no trabajados no es una sanción. Es algo lógico, es cierto. Es algo natural, inherente al derecho de huelga. El derecho de huelga, sea ilegal, legal, improcedente o procedente, naturalmente conlleva un sacrificio, es una medida de fuerza, un sacrificio del trabajador de yo no trabajo, no cobro, pero protesto por mis derechos. Entonces, pero por lo tanto, no existe huelga pagada. Pero tampoco es que lo hayan pedido dentro de su plataforma, ¿no? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero ¿qué ocurrió? En el mes de julio, cuando debieron haber comenzado los descuentos, pues no se descontó. Porque los gobiernos regionales en ese momento pensaban que ya se estaba por terminar la huelga, no quisieron descontar. Pero mal precedente también es. Muy mal precedente. Entonces, eso ya ha comenzado a hacerse ahora en el mes de agosto. Ya hay muchas regiones que están descontando. Segundo, recién a partir de los descuentos, a partir del reconocimiento de que hay días no laborados de una huelga que sí ha sido declarada improcedente por el Ministerio de Educación, cumpliendo la normativa legal porque no cumplió con los requisitos la huelga, entonces comienza la siguiente etapa. Después de una serie de inasistencias, se puede pensar en un reemplazo. Ese reemplazo tiene que venir a través de las regiones, ¿correcto? Son las regiones quienes administran los recursos que pueden reemplazar a los profesores. Hemos escuchado a algunos gobernadores, como la gobernadora de Arequipa, mencionar que ya se está iniciando el proceso de evaluación de las personas que están en las listas que tiene las direcciones regionales de educación para entrevistarlas, llamarlas y comenzar a reemplazar profesores. Yo sí quiero aquí precisar algo, Cristian. Nadie en el gobierno quiere ver profesores despedidos por esta situación. Ojalá no lleguemos a eso. Pero para ello tenemos que retornar a las clases, porque tampoco podemos estar impávidos viendo cómo pasan los días y semanas sin alumnos en las aulas. ¿Hay descuentos entonces y podrían ser despedidos si es que se da que... Si es que se extiende, se justifica y se extiende y se valida los días inasistidos. Correcto. En forma no legal. Y la contratación de nuevos maestros no sería temporal, sería finalmente... Sí, claro, ya el maestro que queda despedido... Que queda despedido es reemplazado por uno. Por supuesto. Ahora, ¿estas contrataciones bajarían el estándar del Ministerio de Educación que tiene ahora para aceptar profesores? ¿Sería algún tema de urgencia? Esto lo que no es mi tema en detalle, pero entiendo que el Ministerio de Educación, a través de las direcciones regionales de educación, tienen como un listado de profesores que están precalificados como aptos, ¿correcto?
y que por lo tanto lo que hay que hacer es convocarlos, ver la situación vigente de esas personas y probablemente identificar dónde podrían entrar como mejor reemplazo, de acuerdo a su experiencia, a su especialidad o lo que fuere, ¿correcto? Correcto. Entonces, yo no creo que haya un riesgo muy grande de disminuir de manera sensible el nivel de los profesores, porque seguramente van a ser personas capacitadas, pero esperemos no llegar a ello. Correcto. Y finalmente, acá sí, esta es una idea bien importante. ¿Por qué es necesario que luego de esto se recomponga la representación sindical de manera legal de los profesores? Porque así como la legislación peruana garantiza a los trabajadores del sector público o privado, garantiza el derecho a sindicalización, el derecho a negociación colectiva, generándole derechos a los trabajadores, que hay que respetar y validar, ¿Sí? La legislación también, al hacer ello, genera obligaciones y genera responsabilidades. Hoy día el señor Castillo no tiene formalmente ninguna responsabilidad. No, ninguna. Porque no tiene ningún cierto. poder otorgado. Pero tiene la seguridad de que los que hoy manejan el SUTEP van a estar llanos por ahí a adelantar elecciones, porque bueno, finalmente no hay un cronograma establecido, porque usted dice dependerá de las bases, pero digamos, reconocen que en este momento ellos tienen un problema de representación y de que obviamente hay que ir nuevamente a las bases. Hemos escuchado a los principales dirigentes del SUTEP en estos últimos días hablar de esa problemática. Han hecho una autocrítica, han planteado la necesidad de acercarse a las bases. Esa es una problemática que tiene que resolver el SUTEP central. Para que tengas una idea, Cristian, en el Ministerio de Trabajo permanentemente recibimos problemas intrasindicales. Correcto. De dirigencias que dicen representar Y unas que no hay. y que no hay. Ok. Confío que no llegue a ser un problema de ese tipo, porque aquí estamos hablando de un sindicato que abarca 360.000 profesores en todo el país. Por lo tanto, es bien importante para la vida democrática del país, para la buena defensa de los derechos de los trabajadores educativos, pero también para validar que nuestro país no puede vivir en una informalidad constantemente, que luego de superada el impasse de la huelga, podamos ayudándolos a que el magisterio convoque a través de sus bases un proceso legítimo de elección de autoridades. El señor Castillo, si es que no está inhabilitado por alguna causal que la ley marca, podrá postular y podrá ganar las regiones que podrá ganar, pero que lo haga democráticamente y que luego, al recibir el mandato, Sí. él también tenga obligaciones que cumplir. Pero ese es otro gran problema, porque usted acaba de decir, no, finalmente no sabemos, porque claro, por un lado el ministro del Interior ha dicho que sí, pero por otro lado usted como miembro del Ejecutivo tampoco tiene la certeza No de que el tenemos. señor Castillo. Entonces, eso ha sido también algo que me imagino estará en los reconocimientos también de errores propios que ha tenido el gobierno, ¿no? De no tener efectivamente la claridad del señor Castillo, puede o no puede. Pero bueno, muchísima suerte, ministro, gracias por estar esta noche aquí. Cristian, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos, no se muevan.